Durante el mes de abril se conmemoró la Semana de la Hemofilia. Clínica Dr. Roberto Raña realizó unas jornadas sobre este tema. Entrevistamos al Dr. Pablo Raña, hematólogo y director médico de Clínica Dr. Roberto Raña, y a la doctora Alejandra Cédola, pediatra y hematóloga infantil de Clínica San Lucas y Clínica Dr. Roberto Raña. A raíz de la conmemoración esta semana del Día Mundial de la Hemofilia, se están llevando múltiples actividades con la intención de poner en conocimiento de la población general la existencia de esta enfermedad y que la gente la tenga presente para saber reconocerla o sospecharla ante situaciones que lo ameriten. Bueno, y esta es una actividad más en ese sentido para acercar a colegas y profesionales de la salud en general información respecto a esta patología. Le pedimos entonces a la doctora María Alejandra Cédola, que tiene justamente encargado el tema del tratamiento de la parte infantil de la hemofilia, que nos explique qué es la hemofilia, cuáles son las manifestaciones clínicas que buscan ustedes los que están en la parte pediátrica y si tiene cura o tratamiento, doctora. En realidad la hemofilia es una enfermedad hereditaria que está transmitida en forma genética por las mujeres y padecida por los varones. Las mujeres son portadoras por una anomalía en el cromosoma X, tienen algunas mutaciones en ese cromosoma. Las mujeres no manifiestan la enfermedad, pero la pueden transmitir. Los varones que heredan el X de la madre anómalo van a ser enfermos en el 50% de los partos, digamos, y existe otro 50% de varones que pueden no padecer la enfermedad si heredan el X sano de la mamá. En este caso, cuando nace un niño hemofílico, siempre uno tiene, según su grado de severidad, puede presumirlo desde el nacimiento o en el transcurso del desarrollo madurativo de él, ir sospechándolo por los eventos hemorrágicos. Claro. Esto se manifiesta, si son formas severas, desde el nacimiento, a veces con la propia aplicación de las vacunas o de la vitamina K que se inyecta, y esto genera un hematoma en la colita de los bebés, que muchas veces uno lo minimiza, pero debe ser una alerta para el pediatra que ve que luego de esta aplicación el bebé presenta un hematoma, o un sangrado por cordón umbilical que muchas veces hace que se retrase su caída porque no termina de secar, o las manifestaciones hemorrágicas por el canal del parto que pueden generar hematomas en la cabeza que se denominan céfalohematomas, o asimismo en la población judía a través del procedimiento de la circuncisión también pueden tener complicaciones hemorrágicas severas. ¿Qué les decimos a las familias? Bueno, su hijo tiene una enfermedad que se llama hemofilia. Esto se caracteriza por tener un nivel deficiente de un factor de la coagulación, que es justamente una de las proteínas que controla el sangrado. Su hijo tiene una hemofilia A, que es 5 veces más frecuente que la B, o su hijo tiene una hemofilia B, que es 5 veces menos frecuente que la A, y tenemos que informar a las familias del riesgo que tienen estos pacientes cuando se exponen al factor que puede generar entre un 15 o un 25% de anticuerpos inhibidores, y creemos que a nivel mundial hay aproximadamente 3.500 personas que bloqueará este anticuerpo la eficacia de su tratamiento, lo neutraliza. Ya con el crecimiento, muchas veces aparecen hematomas en los sitios donde la mamá alza al bebé, en los espacios intercostales, y nosotros los pediatras vemos muchas veces en el apoyo que hace el bebé en la mesita de comer, también puede generar un hematoma en la región esternal. Asimismo puede haber hemorragias mucosas que se caracterizan por o gingivorragias o epistaxis. Las epistaxis en los niños son muy frecuentes y a veces se minimizan, y esto debe generar una alerta porque no es el sol, no es que estén estresados, no es que esté por menstruar,
No es, o sea, siempre hay un justificativo que muchas veces se minimiza por ser una manifestación bastante común en los niños, pero que debe ser sospechada ante la persistencia o la repetición de este síntoma. Claro. Y luego las hemorragias articulares, que son las más graves e invalidantes, que van generando alteraciones en la articulación que pueden hacer que esas después vuelvan a sangrar ante mínimos movimientos, con lo cual se llega a una artropatía, que se denomina así, a una articulación que está francamente afectada y que puede limitar la marcha o la movilidad de sus miembros, tanto superiores como inferiores. Las hemorragias articulares más frecuentes se ven en los codos, en las rodillas y en los tobillitos. Uh-huh. También a veces son complicaciones intra o posoperatorias, muchas veces en las formas leves, donde a veces el umbral del déficit del factor no alcanza a alterar el tiempo de la coagulación, se pegan unos sustos bárbaros en el quirófano porque tienen que volverlos a ingresar muchas veces por sangrados profusos, y ahí entonces nos llaman a los hematólogos para corroborar qué es lo que está pasando y cómo tratarlos. Estos niños en las formas severas y moderadas, pero que tengan alguna articulación blanco, se tratan con el factor faltante. Hay dos tipos de hemofilia, las A por déficit del factor 8 y las B por déficit del factor 9. Una cosa que es importante, la hemofilia B, al nacimiento, el factor 9 se encuentra en valores muy bajos al nacer y muchas veces hace sospechar una falsa hemofilia que luego en el transcurso del tiempo va subiendo normalmente su nivel de factor y descarta esta manifestación. Claro. En cuanto al grado de severidad, son leves, moderadas o severas. Las leves son las que debemos diagnosticar porque en caso de cirugías pueden tener complicaciones o en accidentes pueden tener complicaciones hemorrágicas que son difíciles de cohibir si no se sabe el origen y que puede llegar a ser de un tratamiento efectivo y precoz en el caso de ya tener una confirmación diagnóstica. Esto se confirma con las pruebas de laboratorio habitual, se hace un estudio de coagulograma donde se ve que los tiempos donde estos factores están incluidos son largos, que no se alcanza a formar el coágulo, y esto se puede confirmar por el dosaje específico de los factores, 8 o 9. Uh-huh. En cuanto al tratamiento, se deben tratar las formas severas y las moderadas con articulaciones blancos. El tratamiento se denomina profilaxis, es la infusión del factor 8 o 9, según el tipo de hemofilia, en forma periódica, y nosotros nos basamos fundamentalmente en las curvas que se van midiendo a través de un estudio que se llama farmacocinética, que es ver en qué nivel está el factor en un estado basal y luego de aplicarlo en diferentes horarios se va midiendo para saber cuánto vive en el organismo y cómo hay que adecuar el tratamiento y las actividades físicas, que tratamos de que no sean actividades de alto impacto, pero que muchas veces en la zona tenemos niños que esquían desde pequeños y que esquían mejor que uno grande que va a la montaña, y con lo cual ellos pueden realizar esta actividad y siempre en franca comunicación con nosotros para que podamos adecuar el tratamiento a su actividad deportiva. Ya estos niños no se marginan, ya estos niños se incluyen en todo tipo de actividades escolares o deportivas, y obviamente sí, el consejo está en que no practiquen rugby o no practiquen hockey, porque bueno, los golpes de traumatismos con el palo o en los racks pueden generar compromiso severo hemorrágico. Uh-huh. Pero se los puede preparar para ello también. Por eso hablamos del tratamiento individualizado, que es como, a pesar de que es con mucha más dedicación, porque no es que uno larga un tratamiento para todos igual, sino que hay que adaptarlo a cada paciente
logramos grandes beneficios y la calidad de vida se acerca a la normal. Doctor Pablo Raña, ¿cómo se trabaja desde la estructura de Clínica Doctor Roberto Raña, en particular con el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, nosotros, digamos, en Clínica Doctor Roberto Raña tenemos consultorios de hematología y el laboratorio de hemostasia, de coagulación, digamos, donde se puede hacer el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, como comentaba la doctora Cédola, los controles de coagulación para monitorear la respuesta al tratamiento y definir en función de eso qué tratamiento va necesitando, qué dosis de factor 8 va necesitando cada paciente. Claro. Así que bueno, básicamente eso sería. Doctora, por último, se ha avanzado mucho en los últimos años en lo que tiene que ver con el tratamiento. ¿Hoy se puede tener una calidad de vida normal, digamos, o buena? Sí, se ha avanzado mucho en el tratamiento, sin embargo, siguen siendo endovenosos por ahora, excepto un factor nuevo que hay, que se da en determinados casos de hemofilia, cuando tienen un alto título de inhibidor, o con un comportamiento hemorrágico muy severo, o cuando son niños muy pequeñitos y no tienen ya vías disponibles. Muchas veces cuando son pequeños se coloca un reservorio, que es como un catéter implantable, donde se pueden hacer las infusiones por ahí sin lesionar las venas. Pero esto a la larga siempre trae complicaciones, o infecciosas, o trombóticas, y que resulta a veces más complicado el colocar un catéter que hacer un buen adiestramiento de los padres o de las enfermeras para llevar adelante un tratamiento prolijo y sin tanto riesgo. Claro. Pero sí, los factores se han ido modernizando año a año, hemos pasado del plasma y los factores plasmáticos a los factores recombinantes, y actualmente tenemos factores de vida media extendida y estos anticuerpos monoclonales que imitan al factor y que se aplican en forma subcutánea y cada 15 días, con lo cual cambia totalmente la historia de la enfermedad y la calidad de vida, obviamente. Siempre teniendo en cuenta la historia genética, el grado de déficit, la farmacocinética, tratamiento en profilaxis en severas y moderadas o en los que tienen una articulación blanco, y como les decía, actividades deportivas adaptadas al tratamiento para mejorar su calidad de vida. Doctora, ¿hay algún tipo de conmemoración respecto a esta semana de la hemofilia? Sí, sí la hay. Bueno, no solamente homenajeamos a los pacientes en particular, sino que hacemos de esto una manifestación pública a través del embellecimiento de los edificios más importantes de la ciudad. En este caso, la legislatura, la Plaza de las Banderas y el monumento a San Martín van a ser iluminados en color rojo. Esto es una articulación que se hace a nivel mundial a través de la Federación Mundial de la Hemofilia. Es una propuesta que ha nacido hace muchos años y que año a año se va complementando, pero nuestro país en particular se viste de rojo. Muy bien, les agradezco el contacto y bueno, quien quiera tener la mejor atención, porque ustedes son los máximos referentes en la región, se tienen que comunicar ya sea con la doctora Alejandra Cédola en la Clínica San Lucas o en Clínica Doctor Roberto Raña, o con usted, doctor, así también en Clínica Doctor Roberto Raña, ¿no es así? Exacto, así es. Muy bien, les agradezco mucho este contacto entonces, doctora Cédola, doctor Raña. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista.